Muchas personas tienen un familiar o un amigo que es inusualmente alto. Quizá alguien de la audiencia es muy alto, pero lo más probable es que no sean ni remotamente tan altos como las personas que protagonizan este top. Los llamados gigantes no solo existen en los cuentos para niños, y este top 5 así lo prueba. Este top es de gigantes en la vida real. Sultan Kösen, nacido en Turquía, es el hombre más alto del planeta en la actualidad, con una estatura de 2,5 metros. Tuvo una infancia normal hasta que a los 10 años experimentó un crecimiento repentino que lo llevó a medir más de 1,80 metros. Se descubrió que la causa de dicho crecimiento era un tumor en su cerebro que no parecía parar. En el 2010 los médicos intentaron quitarlo usando irradiación, y en el 2012 oficialmente Sultan dejó de crecer, probando así que el tratamiento era todo un éxito. A pesar de no crecer más desde entonces, aún mantiene el récord como el hombre más alto del planeta. Edward Beaupré nació en Canadá en el año 1881 y llegó a medir 2,5 metros de altura. No fue célebre únicamente por su extraordinaria estatura, sino por su sobresaliente intelecto y su fuerza sobrehumana. A los 17 años podía levantar un caballo de 360 kilos de peso, y además podía hablar francés, inglés y 3 idiomas nativos americanos. Murió a los 23 años de edad por un tumor en la glándula pituitaria. De nacionalidad finlandesa, no solo fue el hombre más alto del mundo en su época, sino que también es el soldado más alto que se tenga registro, ya que formó parte de las fuerzas de defensa de su país. Mientras tenía 20 años, su estatura fue registrada en 2,17 metros, y así permaneció hasta que tenía casi 40 años, cuando volvió a crecer y alcanzó los 2,5 metros de altura. John Rogan, con 2,65 metros de altura, fue un hombre nacido en Tennessee en 1865 que vivió una infancia normal. No tuvo problemas de crecimiento hasta sus 13 años, cuando comenzó a crecer de una manera tan repentina y dañina para su organismo que comenzó a tener problemas para moverse e incluso para levantarse. A sus 17 años de edad ya no le era posible caminar en absoluto. En vista de que su condición le impedía tener un trabajo, John se refugió en la estación de trenes de la ciudad y se dedicó a vender autorretratos a los turistas curiosos que iban y venían en los trenes. Todos decían que era muy amable y de fácil trato. Su estatura no pudo ser oficialmente medida hasta después de su muerte, en el año 1905, a sus 40 años de edad. Sorprendentemente, su condición resultaba tan fascinante para los científicos que tuvieron que enterrarlo en cemento para evitar que los más inescrupulosos exhumaran su cuerpo para estudiarlo. Por último tenemos a Robert Wadlow, alcanzando una estatura de 2,7 metros. Robert Wadlow es el hombre más alto del que se tenga registro en la historia de la humanidad. Su crecimiento constante fue causado por una hipertrofia en su glándula pituitaria, una vez más, la cual se hace cargo de controlar cuántas hormonas de crecimiento produce nuestro organismo. Nació en Illinois en 1918 y a sus 8 años ya medía 1,87 metros de altura. Murió a los 22 años debido a una infección producida por una lesión en su tobillo. Por último, comentaros que también existen fotos de cráneos gigantes llevados por personas, fémures de 1,5 metros y también vértebras del tamaño de tu puño. Este es un tema ligeramente relacionado con el que hemos hablado hoy y quizá en el futuro hagamos un top sobre ello. Y amigos, pararos a pensar, si habéis llegado a este punto es que el vídeo os ha gustado, así que ni se os ocurra salir del canal sin suscribiros porque podéis perderos vídeos que os gustarán, os harán reír y sobre todo os harán pasar un buen rato. Sed buenos y nos vemos en el próximo vídeo.